Buenos días, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo esta mañana. Hoy llegamos al final de la reflexión de cómo orar y cómo no orar, y a la vez a la parte final del Padre Nuestro, que nos dice lo siguiente: y no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Si las peticiones anteriores son maravillosas, esta sin lugar a dudas está por encima de nuestras expectativas. La petición está cargada de dificultad. La palabra que se traduce como tentación y que a la vez se puede interpretar como prueba es el término árabe tarribá. Es la que utilizó Dios para probar a Abraham en Génesis capítulo 22 en los versículos 1 al 19. A la vez, Santiago nos dice en el capítulo 1 versículo 13 que Dios nunca conduce a sus seguidores a la tentación. Al llegar a esta parte de la oración, implica que en nuestro viaje hemos puesto nuestra confianza en Dios, porque solo Él conoce el camino que nos conviene. Cuando se traduce la palabra al idioma arameo del idioma griego, existe una línea muy fina de los términos absolutos. La palabra que se utiliza para la expresión no nos deje, o como presentan algunas traducciones, no nos meta en el idioma arameo, es nisión, y la misma tiene dos significados. El primero es causativo, quiere decir no hagas que entremos en tentación, en otras palabras, no nos meta. El segundo es permisivo y quiere decir no permitas que caigamos en tentación o prueba. Al entrar en esta petición del Padre Nuestro, estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a esta tendencia autodestructiva. Mata el Mezquín, a quien se le llama Mateo el Pobre, fue un ortodoxo copto que nos da un detalle interesante. Hubo un momento en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 al 32, que Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús no prometió a Pedro que no habría tiempo de prueba. Pedro prometió lealtad hasta la muerte, pero interesantemente se quedó dormido en el huerto. Jesús le despertó y le dice que vele y ore para que no entre en tentación. Pero Pedro no ora y poco tiempo después fracasa en su tiempo de prueba, negándolo en 3 ocasiones. El acusador siempre hará su trabajo. En cierta ocasión le pidió permiso a Dios, causando un daño que parecía irreparable a Job. Como bien se describe en su libro, Job pasó la prueba. Fue recompensado doble debido a que salió fortalecido de esa experiencia. Al orar no nos deje caer en tentación o en la prueba, Jesús y su cruz nos protegen del mal. Si creemos que Dios es real, debemos también creer que su enemigo por excelencia es real. La fuerza del mal llena a nuestro mundo. El príncipe del mal nos acosa para alejarnos de la fuente de vida que es Dios. La tentación es sentirnos atraídos de forma irresistible hacia algo que no es conveniente. Dios no tienta a nadie. Jesús vino a salvar a todos los pecadores, pero aún así, el proceso de ser cristiano es entre dos partes. Jesús no impone sus principios como trata de imponerlo el adversario. Cuando nos encontramos por mucho tiempo en una habitación a oscuras, llegará un momento que nuestros ojos se adaptarán a dicha oscuridad. Si no logramos salir de la misma, seguiremos en tiniebla. El destello de luz que podamos encontrar en algún agujero de la pared de esa habitación es indicativo que existe una luz que nos rodea y que espera por nosotros. El Padre Nuestro es ese destello que nos conduce a esa liberación de las tinieblas. Es la obra maestra de todas las oraciones y a la vez contiene todo lo que se necesita para abrir la puerta hacia la luz admirable que Dios nos brinda. La pregunta de cómo orar y cómo no orar que planteo en esta serie del Padre Nuestro me lleva al convencimiento de que se aleja de la inteligencia y el conocimiento natural del hombre. El silencio, el clamor, solo, en la comunidad, no existe una fórmula programada. Jesús
Nos dejó un modelo para ser desarrollado en toda su plenitud por todos los que se llenan de su espíritu. La oración es conversar con Dios. Él, en toda su bondad y misericordia, nunca será tan rígido para no atender tu conversación. Él conoce todo lo que ocurre en tu pensamiento, y es por esta razón que la palabra nos dice lo siguiente: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si al final lo ha podido entender. Cómo orar de manera correcta no está basado en nuestro espíritu o en nuestra capacidad intelectual, ya que por nosotros mismos no lograremos hacerlo de la manera correcta. Orar de manera correcta es dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en un suspiro y deje que la voluntad de Dios sea en su vida. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos.